Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos y te saludo desde Ciénega, Durango. Te invito a que aprendamos juntos el versículo de memoria. Éxodo 12, 26-27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Dios te bendiga. Si hay un símbolo poderoso en la historia de la redención, es sin duda el del Cordero Pascual. En la noche más oscura que vivió Egipto, cuando el juicio de Dios se manifestaría con fuerza inapelable, el pueblo de Israel se preparaba para cenar en familia, con el corazón lleno de expectativa, fe y obediencia. Pero aquella noche no era una más. Las instrucciones divinas eran claras. Debían sacrificar un cordero sin defecto, asarlo y comerlo sin quebrarle hueso alguno. Sin embargo, el detalle más crucial no era lo que harían dentro del hogar, sino lo que marcaría el umbral de la puerta. Con la sangre del cordero debían pintar los postes y el dintel, haciendo visible su confianza en la promesa divina. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. No había margen para excusas ni explicaciones. No bastaba con ser israelita, no bastaba con haber creído antes. Solo serían protegidos aquellos que, por fe, obedecieran al mandato del Señor y aplicaran la sangre. Este acto externo manifestaba una convicción interna. Su única esperanza estaba en el sacrificio. Y esa sangre sería el símbolo de su redención, la garantía de que no sufrirían la muerte que sobrevendría en la casa de los egipcios. Cada hogar protegido esa noche fue una declaración silenciosa pero poderosa. No confiamos en nosotros, confiamos en el Cordero. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es Estudiando la Lección. Martes, 29 de julio. Pesaj. El término Pesaj, Pascua, no es simplemente una palabra para designar una festividad judía. Es una expresión cargada de significado espiritual. Literalmente, significa pasar por alto o pasar por encima, y hace referencia directa al acto de Dios al evitar la muerte en los hogares donde se había aplicado la sangre del Cordero. Es decir, donde había fe y obediencia, hubo vida. Donde no había esa sangre, hubo dolor, llanto y pérdida. De esta manera, Dios enseñaba a su pueblo que la liberación no comenzaba con espadas ni con fuerza militar, sino con sangre, símbolo de vida entregada, de sacrificio sustitutivo, de gracia aplicada con fe. Ese Cordero Pascual tenía que ser perfecto, sin defecto, anticipando así al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cristo, sin mancha ni pecado, sería el verdadero sacrificio, la Pascua definitiva. El apóstol Pablo lo afirmó con claridad al decir: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5:7. La Pascua no era solo una conmemoración del pasado, sino una profecía viviente. Cada año, los israelitas comían del cordero, recordando la sangre, la protección, la salida, pero al mismo tiempo, sin saberlo en toda su dimensión, apuntaban a la cruz donde el verdadero cordero sería inmolado. En la Pascua no había lugar para la levadura. Durante 7 días, no debía encontrarse en ninguna casa de Israel. Esa limpieza simbólica representaba la necesidad de purificación del pecado, pues la levadura, en este contexto, simbolizaba la corrupción interna, aquello que fermenta y contamina. El pan sin levadura era, entonces, el pan de la pureza, de la urgencia, de la santidad. Pablo utiliza este simbolismo al exhortar a los creyentes a vivir como nueva masa sin levadura, es decir, a despojarse del pecado y vivir en sinceridad y verdad.
Primera de Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8. La redención, entonces, no es solo un cambio de condición exterior, sino una transformación interna. Otro elemento importante era el hisopo, una planta usada para asperjar la sangre sobre los marcos de las puertas. En la Escritura, el hisopo aparece en varios contextos de purificación. El salmista clamaba: «Purifícame con hisopo, y seré limpio», Salmo 51:7. El mensaje es claro. La sangre del cordero debe ser aplicada personalmente, como acto de fe, para que surta efecto. No bastaba con que el cordero fuera perfecto, ni siquiera con haberlo sacrificado. Era necesario aplicar su sangre, porque sin esa aplicación, la muerte entraría igual. Esa verdad es tan relevante hoy como lo fue entonces. Cristo murió por todos, pero solo quienes aplican su sangre mediante la fe gozarán de su protección y salvación. La Pascua también enseñaba acerca de la centralidad de la adoración. Antes de salir, antes de caminar hacia la libertad, el pueblo debía reunirse en familia, preparar la cena, participar con solemnidad y obedecer con precisión. La redención comenzaba con adoración, con una fiesta santa, con un recordatorio del poder y la fidelidad de Dios. Hoy, en medio de nuestros agitados ritmos y múltiples desafíos, también somos llamados a hacer pausas de gratitud y memoria, a cenar espiritualmente en familia, a recordar que toda salvación comienza cuando ponemos a Cristo en el centro. Finalmente, la Pascua no era solo memoria o profecía, era también un pacto. Un sello entre Dios y su pueblo. Aquellos que participaban del sacrificio, que obedecían con fe, que limpiaban sus hogares de levadura y marcaban sus puertas con sangre, eran los que saldrían libres. Pero más aún, serían los portadores del mensaje de redención. Cada año, cuando celebraran la Pascua, recordarían esa noche de gracia y juicio, de sangre y libertad. Y hoy, cada vez que nos acercamos a Cristo, al verdadero Cordero, renovamos ese pacto. No estamos aquí por mérito, sino por misericordia. Nuestra casa está protegida no por nuestros logros, sino por su sangre. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Threads y X o Twitter, y participa en las preguntas diarias que publicamos a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche de domingo a viernes. Tus respuestas enriquecen el estudio y nos ayudan a crecer juntos.